Iglesia Bautista Emanuel, abrazando al mundo con su amor. ¿Verdad? Entonces vamos a orar, vamos a buscar el libro histórico de Hechos, escrito por Lucas, y vamos a disfrutar de los versículos del 16 al 31. Es la continuidad de lo que Lucas diría la puesta en orden de las cosas. Y vamos a movernos al capítulo 28 del libro de los Hechos. En este capítulo está uno de los versos más inspiradores para mí en lo personal, que es el que vamos a estar leyendo en esta mañana, que es del 16 al 31. Y les recuerdo que el título de esta serie es Imparables. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en movimiento y nada ni nadie puede detener el esfuerzo que el Evangelio genera. Vamos a ir a los versículos del 16 al 31, libro de los Hechos, capítulo 28. Leemos la palabra del Señor. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le prometió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas las partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales se les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo contra sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 31 y final. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente
y sin impedimento. Oremos juntos. Amado Dios, te damos las gracias porque tu palabra es imparable, porque tú nos has traído tu evangelio no solo para salvación, sino para confirmación y para compartirlo con otros. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por cada familia. Ahora venimos, Señor, para ser equipados. Ya hemos celebrado y hemos honrado tu nombre. Ahora, Señor, equípanos para la misión que tenemos que cumplir durante esta semana. Padre, habla porque tus siervos escuchan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden bajar un poquito el eco, por favor? Hoy llegamos al cierre de esta serie Imparables. Durante todo el mes de marzo hemos estado viendo diferentes situaciones y comenzamos con Pedro y aprendimos que en el momento que nosotros admitimos que existen murallas, que existen prejuicios que nos impiden acercarnos a otra persona por el idioma que habla, por la comida que come, por la ropa que visten, nosotros estamos interponiendo nuestros prejuicios a la misión que Dios nos ha dado. Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar esos prejuicios. Cuando yo les decía, en el momento que los niños salen, los niños ahora mismo están saliendo y la misión más grande que tienen sus maestros es enseñarle a amar la misión. ¿Por qué? Porque usted puede ir y trabajar y servir en la misión, pero si no lo ama, usted no va a ser eficaz. No podemos nosotros mantener en el tiempo algo que no amamos, ¿verdad? Usted ha visto las causas de divorcio en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las frases más recurrentes? Deje de amar. ¿Sí lo nota? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la generación que sigue construyendo el legado y sigue emprendiendo los esfuerzos más grandes que la Biblia nos pide a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo primero que enseñamos? Amar la misión. Por eso se están equipando, pero ese equipamiento inicial es un equipamiento de reconocimiento y de amor. Entonces, cuando los prejuicios caen, obviamente vemos como vio Pedro, vio una persona más allá del uniforme del centurión. ¿Se acuerdan? En el caso de Cornelio. Entonces, eso es lo primero que debemos derribar, nuestros prejuicios. Luego vimos a Felipe y entendimos que los esfuerzos misioneros deben hacerse por ir a Guatemala, ¿verdad? O para ir a un pequeño pueblo aquí cerca de la central, a un grupo, a una comunidad. O sea, los esfuerzos misioneros nos llevarán a reducir brechas geográficas, pero también a reducir brechas ¿qué? Culturales. Probablemente usted no se sienta cómodo en ciertas partes de esta ciudad. No sería la opción para una tarde de sábado con sus hijos. Sin embargo, Dios nos está llamando a nosotros ¿a qué? A reducir esas brechas, a ir donde normalmente nosotros no elegiríamos ir, pero donde la misión nos lleva. Entonces, cuando hablamos, ¿sí?, de los esfuerzos que estamos poniendo para el 2027, de cómo vemos a la iglesia en el 2027, admitimos que tendremos que reducir grandes distancias geográficas, pero abismos culturales, por lo cual estamos vestidos de esta forma. Yo creo que el otro domingo de misiones tenemos que ser un poquito más desafiantes, ya no venir vestidos aquí como nuestras hermosas prendas de cada país, sino ya identificarnos plenamente con las vestimentas de las personas a las que queremos alcanzar. Y venir aquí como han venido algunos vestidos de árabe. Y ese es el desafío, y esa es la visión, y es romper brechas culturales. Imagínense, hermano, si nosotros aquí en la comodidad de nuestro país nos cuesta trabajo vernos así vestidos de ropa, ¿cómo nos será sentarnos en una mesa a comer y compartir una baklava o cualquier otra cosa con los marroquíes? Entonces, esa es la brecha cultural que estamos reduciendo y que la gente podrá decir en nuestro vecindario, miren estos ridículos que se están vistiendo así. ¿Por qué se están vistiendo así, hermano? Porque nosotros decidimos
intencionalmente reducir una brecha cultural. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo y esa es la pasión que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos que el Evangelio sea escuchado y si lo que yo tengo que pagar, el precio que tengo que pagar es que alguien se burle de mí en mi comunidad o en mi trabajo, me vean con una ropa así. Hermano, Cristo murió por mí en una cruz, se desangró, literalmente, lo apuñalaron. ¿Qué no voy a hacer yo por el Evangelio? Pero, ¿sabe lo que hizo la diferencia y lo que sigue siendo la diferencia en el terreno misionero? Que estamos dispuestos a ir, que estamos disponibles para ir y que el amor gobierna nuestras acciones. ¿Qué dijo Jesús en el Getsemaní? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que debemos hacer. Y es gobernado por el amor. Y el amor lo vimos en Bernabé buscando aliados en el campo, por eso nosotros estamos uniéndonos a lo que ya Dios está haciendo, a los esfuerzos misioneros que Dios está haciendo, y hoy vamos a ver que hay una última frontera, y la última frontera son las etnias no alcanzadas, es lo último de la tierra. Nosotros, hermanos, nosotros nos creemos como vivimos en Occidente, que somos la última Coca-Cola del desierto. Que nosotros creemos porque somos blancos o porque somos occidentales, nosotros somos lo mejor de lo mejor. Pero hermano, la realidad es que nosotros éramos lo último de la tierra. ¿Sí? Las primeras civilizaciones no eran como nosotros. No hablaban el idioma que hablamos nosotros. O sea, nosotros hoy somos saludables en el Evangelio porque probablemente somos una de las últimas fronteras a las que el Evangelio llegó. Europa, donde nacieron los anabautistas, ¿verdad? Europa es una zona que necesita ser reevangelizada completamente. Europa tiene más incrédulos que cualquiera de nuestros pueblos de Latinoamérica. Y de Latinoamérica estamos enviando gente como nosotros a reevangelizar Europa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia europea dijo que era suficiente servir. Dijo que era suficiente dejar de alcanzar y se acostumbraron a ser ministrados unos a otros y no pasaron más de 5 o 6 generaciones para empezar a ver los efectos. 100 años después, la realidad es que los mejores y más sofisticados restaurantes españoles hoy están en catedrales que hoy sirven el buffet del día cuando anteriormente era un epicentro donde se salvaban almas. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros pensamos aquí en Estados Unidos, hasta dónde llegar es hasta lo último en la tierra, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tengamos energía como iglesia, nuestro norte seguirá estando donde haya una persona o una docena sin que haya escuchado el mensaje del Evangelio. Que nosotros seamos los pioneros de esta generación. Sí, eso es importante. Pero quiero hoy, mientras pensábamos en Pablo y ver las trabas que le ponen al Evangelio. Nosotros empezamos este pasaje del libro de los Hechos, que es el final, con un hombre encadenado. ¿Lo leíamos ahí o no? Porque se puede encadenar al misionero, pero no se puede encadenar ¿qué? El Evangelio. ¿El Evangelio dónde está? En movimiento. Y yo quiero leerle algunas estadísticas importantes y quiero hacer un ejercicio de memoria, porque aquí tenemos jóvenes muy hermosos, muy guapos, pero que probablemente desconocen esta realidad o que la han pasado por alto o porque el enemigo quiere que esto no sea contado. Pero yo quiero recordarle que no somos la primera generación a la cual se ha encadenado el Evangelio, y no necesariamente cuando hablamos de que han tratado de encadenar el Evangelio encadenando al misionero o a los obreros o a las iglesias, no solo es tiempo bíblico el del que estamos hablando. En la China, en 1949, con la llegada del comunismo, los misioneros fueron expulsados y
Se estimaba que había menos de 1 millón de cristianos en ese tiempo. El gobierno empezó a encarcelar y a eliminar persona a persona, ¿verdad?, a los cristianos. 3 décadas se vivió una persecución brutal. Sin embargo, hoy se estima que en China, en la China que amamos y para la que oramos y por la que algunos hablan el idioma, hay 100 millones de creyentes convertidos desde ese tiempo. Puedes encadenar el misionero, pero no puedes encadenar el evangelio. El evangelio sigue en movimiento. Sigue en movimiento. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchos de ustedes no tienen ni idea de eso, de la URSS. Se le llamó a eso la cortina de hierro. La cortina de hierro se elevó durante más tiempo que la Guerra Fría, donde el ateísmo era el pensamiento oficial del gobierno. Sin embargo, aunque prohibieron leer la Biblia en todas las repúblicas socialistas soviéticas, esa cortina de hierro cayó, el muro de Berlín cayó, la URSS se disolvió y hoy tenemos universidades bautistas, seminarios bautistas, siendo Ucrania uno de los grandes bastiones de la capacitación y del esfuerzo de los bautistas en la Europa antigua. Albania fue el primer estado ateo públicamente declarado en 1967. Cerró todas las iglesias. Y después, en los años 90, tras la caída del régimen, equipos misioneros, incluyendo equipos bautistas, encontraron que la fe había sobrevivido en secreto en Albania. Hoy hay una iglesia vibrante en Albania porque no pueden borrar el nombre de Dios. Podrán borrar el nombre de los misioneros, pero no el de Dios. Corea del Sur y la guerra. Tras la devastación de la guerra entre ambas Coreas en los años 50, el país quedó en cenizas. A través del servicio de grandes misioneros que llevaron socorro y el apoyo de la palabra de Dios, Corea del Sur se transformó en una nación abierta al Evangelio. Y hoy Corea del Sur es el segundo país que envía misioneros a todo el mundo, solamente superado por los Estados Unidos. ¿Escucha eso? Pueden encadenar al misionero, pueden cerrarnos en nuestras iglesias, pero no podrán encadenar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es imparable. Dice amén a eso, hermano. No lo quiero abrumar, pero quiero leerles algunos datos. Tengo tiempo. El mundo musulmán en Irán, a pesar de las leyes estrictas desde 1979, el movimiento misionero en secreto y en los medios digitales sigue siendo un testimonio. Irán hoy tiene un movimiento de iglesias evangélicas de más rápido crecimiento en el mundo. Rumania es un caso especial. El régimen demolió literalmente las iglesias. El dictador Ceausescu acabó con los pastores bautistas, los encarceló. Pero ¿qué pasó después? La dictadura terminó, la iglesia permaneció, el dictador cayó y hoy tenemos iglesias y convenciones bautistas en Rumania. Por último, Vietnam. Tras la guerra y la imposición del control total estatal,
también se cerraron como nación al Evangelio y se le impidió a los misioneros llegar. Pero el Evangelio permaneció en las montañas, donde hoy existen cientos de miles de creyentes que han resistido durante décadas. Por lo cual, cuando yo digo que podrán encarcelar al Evangelio, podrán encarcelar al misionero, pero no encarcelar al Evangelio, no solo estoy hablando de promesas bíblicas que Dios ha hecho, realidad en tiempos bíblicos. Dios ha hecho realidad esas promesas en tiempos nuestros, naturales. Podemos mirar 100 años atrás, 50 años atrás, la semana pasada y ver cómo los muros han sido derrotados y las etnias están escuchando. Vamos a leer del 16 al 20, por favor, alguien que nos guíe rapidito. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amén, gracias. Pablo nos enseña, mis amados hermanos, que el movimiento del Evangelio es imparable porque no depende de la libertad física que goza el misionero. Usted puede estar en cadenas y usted quiere hablar del Evangelio, Dios le va a dar oportunidades para hablar. Es interesante que en la Cuba que yo viví, por mucho tiempo, esta es una oración que la iglesia aquí no ha hecho, pero que nosotros hicimos. Orar para que Dios le diera libertad a un contenedor de Nuevos Testamentos que estaban presos. Literalmente el gobierno había sometido a un almacén unos Nuevos Testamentos de los Gedeones internacionales y oramos para que Dios le diera la oportunidad de esos Nuevos Testamentos llegar a las calles. ¿Sabe lo que pasó, hermanos? Que con el tiempo fuimos descubriendo que esos Nuevos Testamentos que pensábamos que estaban presos se habían convertido en un suministro en secreto para las autoridades. Generar una curiosidad, ir y buscar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a estos libritos pequeños con una carátula débil? Y lo fueron tomando, lo fueron tomando, lo fueron tomando. Al final, no solo tuvieron que devolver los Nuevos Testamentos, sino que los oficiales que los tenían cautivos, los Nuevos Testamentos, comenzaron a creer en el Evangelio por esa palabra que estaba ahí. Es imposible retener el Nuevo Testamento, es imposible retener el Evangelio. En el versículo 20, Pablo nos dice que estoy aquí por una justicia legal o por culpa de mis enemigos. Nos muestra una paradoja. Él dice que está allí por la esperanza de Israel. Y esa es una de las cosas que nos debe a nosotros desafiar. Para Pablo era importante que los judíos escucharan el Evangelio. Es para nosotros importante que los musulmanes escuchen el Evangelio. Es necesario, es parte de los desafíos que tenemos como iglesia. Y estamos aquí por la esperanza de ellos. Y haremos grandes esfuerzos por la esperanza de ellos. Muchos cristianos esperan a que todo esté bien para servir. Sin embargo, Pablo nos enseña que podemos servir mientras todo parece estar mal. ¿Dice amén a eso? Pero tenemos el peor año para salir del país con las peores leyes migratorias. Nos fuimos a Guatemala. Pero hay países del norte de África que están siendo completamente vetados. ¡Pum! Empezamos a orar por Marruecos, norte de África. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? Es Dios generando, motivando.
¿Por qué? Porque no esperamos que haya otra administración en la Casa Blanca, ni que las leyes migratorias se flexibilicen para hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay un versículo bíblico que nos inspira a todos, y es que no nos cansaremos de hacer el bien. No importa si las leyes migratorias son más severas o menos severas. Eso no es nada para el Evangelio. No nos detiene. Tu crisis, mis amados hermanos, no es un obstáculo para que el Evangelio fluya. Sé un embajador de Cristo, independientemente si lo eres libre o atado. ¿Por qué? Porque el espíritu libre siempre nos va a ayudar, aunque el cuerpo esté preso. La misión continúa en la prueba. Esta iglesia, y obviamente esa es mi oración, y eso es algo que yo no puedo decidir, pero sí puedo influir, y lo hago como el apóstol Pablo lo intentaba hacer. Esta iglesia seguirá escuchando de misiones y seguirá escuchando de la necesidad, aún cuando nuestras ofrendas estén bajas, aún cuando nuestro presupuesto no se cumpla, aún cuando tengamos proyectos interesantes, seguiré escuchando de misiones. ¿Por qué, hermano? Porque mi trabajo aquí, de parte del Espíritu de Dios, es recordarle a esta iglesia que la mayor inversión que la iglesia tiene y debe hacer es lo eterno, en lo no precedero. Me preparo y preparo mi alma y aliento y capacito mi fe por si me toca ser el pastor de una comunidad perseguida en los Estados Unidos en tiempos del anticristo, donde no tendremos edificios, donde tendremos que reunirnos debajo de las piedras si es necesario, donde nuestros hogares serán azotados. Y aún así, seguiremos escuchando de que es nuestro trabajo predicar el Evangelio, ir. Suena desafiante eso, ¿no es cierto? ¿Usted cree que la iglesia se fundó en el siglo I con todo el cuidado de las autoridades? ¿Usted cree que había un día nacional de la oración en el gobierno de aquella época para que la iglesia tuviera respaldo gubernamental? Hermano, la iglesia es iglesia porque Cristo así lo ha querido. Y la misión debe continuar en la prueba. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Alguien lo lee rapidito? Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, no hay un día bueno para hacer misiones. Todos son apropiados. Uso mi crisis. El pastor John Piper tiene un gran sermón. No desperdicies tu cáncer. Dice, me fascina eso, se lo recomiendo. Le he recomendado varias cosas durante esta serie. Me imagino que ya ha ido completando algunas, pero búscalo cuando tenga un chance. La iglesia, nuestra iglesia, al igual que la herencia misionera que hemos recibido, no le tiene miedo a las crisis para detener su esfuerzo. Usa las crisis. Usa las crisis. No quiero extenderme demasiado, pero quiero motivarlos a pensar en esta segunda etapa de la porción que hemos de leer. Yo no la voy a poder cubrir por tiempo, pero el escenario que Pablo eligió para que fuera la base de operaciones allí en Roma fue una casa alquilada, dice la Escritura. No era una catedral, ¿verdad? No era un lugar que habían comprado por años y habían preparado.
No era una plaza pública que estaba diseñada con un anfiteatro. Hermano, yo me siento tan a gusto estando en este lugar y pensar que estamos en una casa alquilada que sirve para la misión. Y pienso más, pero nosotros tenemos más que una casa alquilada. Nosotros tenemos hogares propios. ¿Y por qué no los convertimos también en que rindan cuenta como un activo del reino? Es que en mi casa, cada uno de los que se ha comprado casa en esta iglesia, al menos de los que yo conozco, y he tenido la oportunidad de ir o de orar por su hogar, siempre está la frase esta, que es una frase hermosa que decimos con toda la fe del mundo, que mi casa sea un lugar abierto para Dios. ¿Verdad? Decimos eso. Pero hermano, le voy a decir algo que es teológicamente importante. Los lugares que siempre están abiertos para Dios, Dios los usa para llevar gente a la que nosotros también tenemos que recibir como a Dios. Cuidar, atender. Jesucristo nos enseñó y nos modeló eso. Si nuestra casa es un lugar para Dios, bueno, usémosla en lo que Dios más ama, que es en la misión. Hazte la pregunta, ¿mi casa está sirviendo en estos objetivos para esto? Una pregunta sincera. ¿Es mi casa ahora un lugar que está sirviendo para estos beneficios? Y hazte la siguiente pregunta, si la respuesta es, yo no tengo casa. ¿Pablo tenía casa propia? ¿Qué tenía? Nosotros pensamos que el lugar de reunión apropiado, idóneo, es cuando lo compramos, cuando lo amueblamos y cuando lo acondicionamos, ¿no es cierto? A veces tenemos ese pensamiento, pero los apartamentos pequeños, los estudios, incluso para nuestro querido amigo que está aquí, las habitaciones en la universidad se pueden convertir en espacios perfectos para guiar a otros hacia el arrepentimiento. No hace falta grandes cosas, hermano. Dios está preparando un lugar eterno para nosotros. Mientras tanto, usemos el temporal para su gloria. Pablo dijo en el versículo 24 una realidad cruda. Algunos oirán, pero otros no creían. No podemos omitir del esfuerzo evangélico esta realidad, que algunos no creerán. Y nos da mucha tristeza en nuestro esfuerzo evangélico, en nuestro esfuerzo misionero, en compartir la verdad. Algunas personas a las que les hablaremos escucharán, pero no creerán. Incluso otras rechazarán que les hablemos. Pero hermano, ninguno de nosotros puede privarlos de que escuchen. Ellos podrán privarnos de que nosotros hablemos. Ellos podrán rechazar el mensaje que contemos, pero nosotros no podemos privarlos a ellos de escuchar. ¿Entiende esa paradoja? Si yo no puedo decir, él no me va a escuchar, por tanto no le voy a hablar. Yo tengo que ir a hablarle y él tendrá la oportunidad de rechazar el evangelio y tendrá la libertad de decir que no. Pero mi responsabilidad como creyente es estar dispuesto y disponible para hablar. Esa es mi misión y Pablo lo entendía muy claro. Pablo termina en Roma, el versículo termina diciéndonos que Pablo termina con toda libertad predicando el evangelio y sin impedimento. Y esta es la visión que yo quiero dejar al final de la serie para cada uno de nosotros como iglesia. No hay un resumen de la muerte de Pablo, no hay una despedida formal, ni siquiera hay un amén de clausura para este relato. ¿Saben por qué? Porque el libro de los Hechos termina como un libro que no ha dicho la última palabra.
Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. El libro de los Hechos, Lucas termina la parte de la iglesia que le tocó vivir, que le tocó disfrutar, pero lo dejó abierto para que sigamos construyendo los esfuerzos de la iglesia hasta que Cristo venga. Es mi oración que nosotros podamos vivir de esa forma, predicando el Evangelio sin impedimento, akoloitos en griego, que significa que no hay nada que nos pueda detener, imparables. Buen título para la serie, akoloitos, pero vamos a usar imparable, que es más recordado. Hermano, somos la Iglesia Bautista Emanuel y no podemos cerrar esta serie con buenos deseos solamente. Hoy el libro de los Hechos cierra, pero se abre delante de nosotros la puerta a una pregunta. ¿Estamos a la altura de la fe que hemos heredado? A lo largo de este tiempo hemos hablado para ser imparables. Pero muchos de nosotros, hermanos, necesitamos decirnos a nosotros mismos que debemos ser imparables. Quiero citar uno de los textos más extraordinarios que he leído en mi vida de la voz de los mártires. El mundo puede encadenar a los mensajeros, puede quemar sus Biblias, puede silenciar sus corazones, pero no puede detener el eco de sus testimonios. Cada mártir cae como una semilla que explota. Cada gota de sangre derramada en el campo misionero es un grito que clama que Jesús es el Señor. Es un grito que los tiranos no pueden acallar y que el infierno no puede ignorar. Hoy les desafío a mirar más allá de estas paredes de este edificio. Miles de hombres y de mujeres en Corea del Norte, en Irán, en Nigeria, en las aldeas más remotas de la India, están pagando un precio que ninguno de nosotros nos imaginamos para que Cristo sea nombrado. Están pagando un alto precio. Han visto a sus familias no solo ser perseguidas, sino sus bienes confiscados, sus vidas amenazadas. Y muchos de ellos literalmente han ardido en llamas porque alguien conozca el nombre de Cristo, y si es a través de los restos quemados en una hoguera que Cristo será nombrado, han dicho que así sea. ¿Cómo nos atrevemos entonces nosotros a callar? Es mi privilegio como pastor de esta iglesia a que Emanuel entienda que ir y compartir el Evangelio es un mandato, no es una opción. Ese mandato es para cada hombre y mujer que hay en este edificio que puede hablar y puede movilizarse. Ve. Pero hoy quiero que pienses no solo que es un mandato. Hoy quiero que veas los rostros de los que están aquí ya, que han sido salvados, que agradecemos que alguien lo hizo por nosotros. Piensa que esos rostros que tanto amamos, que están hoy en esta sala, no estuviesen aquí si alguien
no se hubiera comprometido con el mandato de ir. Así que como pastor de esta iglesia, no solo quiero recordar que es un mandato, hoy quiero pedirte que por amor te levantes. Porque hay niños que necesitan ser salvados. Porque hay madres que necesitan ser salvadas. Porque hay ancianos que necesitan ser salvados. Y obviamente no depende de ti que sean salvados. Depende del Evangelio. Pero ¿cómo lo escucharán? Por lo tanto, le invito a que nos pongamos todos de pie y terminemos orando para que podamos vivir una fe por la que valga la pena ir y, si es necesario, morir. Que podamos tomar la antorcha que nos entregaron Pedro, Felipe, Bernabé y Pablo. Que le modelemos a nuestros hijos de cómo es que se obedece la gran comisión. Padre, gracias por este evangelio imparable que hemos recibido. Oramos porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir. Ayúdanos a ir, ayúdanos a hablar. Señor, el evangelio está en movimiento. Nos movemos con él, avanzamos con él. Oro, Señor, para que esta comunidad que estamos aquí podamos esparcirnos en nuestras barriadas, colegios, universidades, empleos, plazas, y que escuchen las personas el evangelio de Dios. Pero también oro por el esfuerzo transcultural que estamos haciendo. Señor, para que tú nos des amor. Padre, a este punto de la misión en esta iglesia, lo que necesitamos nosotros para que el esfuerzo transcultural siga avanzando no es dinero, Padre. Es pasión por los que se pierden. Señor, oro por los obreros que están aquí, para que tú sigas generando y persuadiendo nuestros corazones de la necesidad para servir. Y así como el Padre nos envió, así, Señor, seamos enviados. Y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sean con esta iglesia desde ahora y hasta la eternidad. Y el pueblo dice, amén. Estamos despedidos, hermanos, pueden saludarse. Que tú eres la roca.